Gracias. Linda la adoración en esta hermosa tarde. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo les fue el día de resurrección, santos? ¿Resucitó el Señor o no? Claro que sí resucitó. Gracias a Dios por ello. Muy bien, amados. Permítame retomar libro de los Hechos. Hechos capítulo 15. Hoy comenzamos el capítulo 15. Para los que han estado siguiendo esta serie, llevamos 75 exposiciones en 14 capítulos. Qué profunda es la palabra del Señor, hermanos. Podemos tomar unas cuantas expresiones de la palabra del Señor en un versículo y de ahí fluye una sabiduría, un conocimiento, hermanos, tan extenso y al mismo tiempo tan necesario para nuestros tiempos. Digo esto, hermanos, porque el tema que vamos a tomar en esta tarde es un tema muy importante. La palabra de Dios, cuando la lees, tienes que entender el contexto histórico, tienes que entender el contexto cultural. Hay veces que algunos predicadores tuercen, se desvían eh, porque no entienden el tiempo, el momento y a quién se le está diciendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces hay formas de aplicación a la palabra del Señor. Hay cosas que nos dan información, hay cosas en la Biblia que nos dan exhortación, hay cosas en la Biblia que nos dan edificación y así sucesivamente. El problema es cuando el predicador no sabe interpretar cómo, cuándo y dónde aplicar el conocimiento de la palabra del Señor, amados. Estamos aquí. Ahora, hoy con las redes sociales, hermanos, hemos llegado a un punto donde hay una descomposición. Uno de los mensajes que ahora en esta salida estuve predicando y que Dios respaldó, respondió de una manera extraordinaria, hermanos. El Espíritu Santo se movió y que en algún momento tendré que compartirlo aquí en la iglesia. Es que el avivamiento que tanto esperamos, que tanto deseamos, por el cual tanto clamamos, tanto oramos, no puede suceder mientras el pueblo de Dios no sean uno en Cristo. Y las divisiones siempre van a estar. Ahora, aún la iglesia primitiva tenía esa problemática. Ahorita yo sé que parece que estoy hablando muchas cosas diferentes, pero ahorita me va a entender. La iglesia primitiva siempre tuvo esa problemática, pero lo que es el pueblo de Dios tiene que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres, amados, y a entender la proyección de Dios, la transformación de Dios, la doctrina de Dios y sobre todo el corazón de Dios para el pueblo. Y el enemigo se ha ensañado, hermanos, en estos tiempos en las redes sociales, dividiendo al pueblo. ¿Cuánto le he exhortado yo a usted, hermano? Y me ha escuchado y se lo vuelvo a repetir. No se meta en las redes sociales a buscar edificación, hermano. No la va a encontrar. Siempre va a haber un pleito, una contienda, un señalamiento, una crítica. Nunca critique a los predicadores, hermanos. Si son buenos, hermanos, Dios, gloria al Señor por ello. Si son malos, hay un cumplimiento de las escrituras que dicen: los últimos días se levantarán falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces esta palabra tan antiguísima viene a tomar tanta relevancia en este momento, hermanos. Y precisamente lo que vamos a leer en este momento, hermanos, es exactamente lo que está sucediendo hoy en cuanto a la interpretación de la palabra del Señor y la interpretación doctrinal correcta, hermanos. Amén, amados. La pregunta es, antes de entrar en el texto, ¿quién es dueño de la verdad? ¿O quién posee la verdad absoluta? Porque en un momento todos los grupos religiosos discuten, argumentan que son poseedores y dueños
de la verdad absoluta. Yo siempre le he enseñado, amados, aparte a no discutir y a no entrar en pleitos y contiendas y críticas y señalamientos que llevan a argumentos interminables, hermanos. Le he enseñado también que no somos poseedores, ni dueños, ni señores de la verdad. La palabra de Dios es tan clara cuando dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay más que discutir. Si no le gusta lo que hacemos, lo que decimos, peléese con Cristo, porque Él es la verdad. Solo predicamos lo que Cristo, su salvación, su redención, su muerte y su resurrección, su amor por nosotros. Eso es todo, nada más. Amén, amados. Vamos al texto, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice su Biblia? No podéis ser salvos. Si no vienes a mi iglesia, si no practicas esto, si no haces aquello, si no admites esto, si no perteneces a esta institución, si no te bautizas de esta manera, si no haces aquello, si no vendes las revistas, bueno, si no haces un montón de cosas, no eres salvo. Y la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, sino es don de Dios. No tenemos nosotros ningún mérito para alcanzar la salvación. Cristo nos amó, hermanos, y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Al que cree, hermano, el que ha creído, ha obtenido redención y vida eterna. Por muy pecador que haya sido, por muy inconstante que haya sido en su religión y en su creencia, Cristo ha sido suficiente para su vida. Amén, amados. Pero mire, estamos empezando. Llevan los primeros, ¿qué serán? Los primeros 15 años, 10, 15 años de evangelización y ya comenzaron los problemas con esta gente. O sea que siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Amén. Dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una, ¿qué dice su Biblia? Y no qué con ellos. O sea que se armó un argüende, pues. Ahora, ¿cuándo hemos mirado a Pablo y a Bernabé de argüenderos? O discutiendo, o peleando. Acuérdense lo que hablábamos unos versículos anteriormente, hermano. Pablo fue golpeado, puesto afuera de la ciudad y lo dieron por muerto. ¿Usted cree que él se va a concentrar en pleitos sobre la circuncisión o sobre si es salvo o no salvo? Sin embargo, no era Pablo y Bernabé los de la discusión, sino esta gente que vino a invadir Antioquía. ¿Siguen aquí? Vamos, porque esto se va a poner bueno hoy. Dice que tuvieron esta contienda y discusión no pequeña, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Discúlpeme, me salté una porción aquí. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Después hablaremos del primer concilio. Ese fue el concilio, explicaremos el concilio y por qué son importantes los concilios y por qué sí son importantes las instituciones. Después tomaré el tema. Cuando una iglesia dice, somos iglesia independiente, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermano. Después hablaremos del tema. Ahora, Pablo y Bernabé siempre tuvieron una persecución externa. Se recuerda que en todas las ciudades donde llegaban había un problema, había una persecución, había un apedreamiento, había que esconderlos, había que los ponían en la cárcel, los azotaban. Siempre era la persecución por ya sea cuestiones religiosas de su tiempo, por cuestiones políticas, pero ahora
ya la persecución pasó de ser externa a una contradicción interna. Cuando el enemigo ah, no puede hacer que el mundo perturbe, estorbe, detenga la obra de la iglesia, entonces lo que hace es que cambia de estrategia. Ahora, como ya lo apedreamos, ya los pusimos en la cárcel, siguen predicando, siguen armando iglesias en donde quiera que van, siguen alentando a los hermanos, siguen fortaleciendo el reino celestial, pues ahora nos vamos a infiltrar adentro de la iglesia para comenzar a ver cómo los podemos quebrantar, cómo los podemos dividir, cómo podemos diluir esa unidad que hay entre ellos. Y eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Porque vienen unas personas de Jerusalén a Antioquía, hermano, donde están ellos instalados ya por un tiempo. Recuerda que cuando volvieron de dar aquel círculo visitando las iglesias, llegaron ahí y dice que se establecieron por un tiempo. Había que orar, había que pedir a Dios cuál sería el siguiente movimiento, esperar que el Espíritu Santo dirigiera. Recuerde que en el primer envío fue el Espíritu Santo el que dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. ¿Se recuerdan, amados? Entonces ahora están volviendo, se toman el tiempo, pero ya el Espíritu Santo sabía que en el interior de la iglesia iban a comenzar a haber problemas. Por lo tanto, esa tardanza que hubo tenía un propósito. Ahí entonces, hermano, llegan unos hermanitos, ¿verdad? De Jerusalén. No dice que fueron enviados por los ancianos de Jerusalén, por los apóstoles de Jerusalén. No dice que fueron enviados por la iglesia de Jerusalén. Simplemente dice que llegaron a aquel lugar. Y cuando llegaron a aquel lugar empezaron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a poder ser salvos. Mire, hermano, cuando yo veo a esas personas muy inclinadas al judaísmo, hermanos, dentro del cristianismo, discúlpeme, pero hermanos, no alcanzo a entender a esas personas que quieren ser practicantes todavía del Antiguo Testamento sin la gracia de Cristo Jesús. Y luego son bien convenientes, porque cuando yo les pregunto a ese judaizante: oye, ¿y practicas el diezmo tal como la ley lo enseña? Se acabó. Y luego le pregunto: ¿ya te circuncidaste? Y luego le dice: ¡au! Porque es conveniencia nada más, son rituales que en algún momento se enamoran de ellos. Entonces ya se ponen su kipá, ya traen su shofar, ya traen su ahí están, ya ahí andamos, hermano, lidiando con todo esto. Entonces, amados del Señor, esta cuestión, hermanos, siempre ha existido. Y no solamente esa, la cuestión del judaísmo del Antiguo Testamento, de la doctrina de la ley de Moisés, hermanos, que lleva un cumplimiento, no fue quitada, no fue desechada, fue cumplida por Cristo. Y nosotros en Cristo, hermanos, no tenemos que cumplir la ley porque Él la cumplió por nosotros, pero sí recibimos los beneficios de la ley como si nosotros lo cumpliésemos por la gracia de Cristo Jesús. Entonces somos injertados en la descendencia abrámica con sus bendiciones por el pacto de Cristo Jesús. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces, amados, llega este grupo y no vienen con la intención que Pablo y Bernabé tienen de expandir el evangelio. Tampoco vienen con la intención que Pablo y Bernabé tenían de dar ánimo a los creyentes. Se recuerda cuando volvieron y dijeron: volvamos otra vez a las iglesias para animar a los hermanos, para que no se desanimen, para que Dios les dé fuerza a enseñarlos, a adoctrinarlos, a discipularlos, a ayudarles. Pero ahora no, hermano. Ahora llega un grupo que ni viene a expandir, ni viene a evangelizar, ni da ánimo a los creyentes, pero sí a levantar un problema interno, una discusión, hermanos, que después con el tiempo se convirtieron en divisiones. ¿Siguen aquí? Y vamos a analizar un poco este grupo. No hay mucha información sobre estos, pero se entiende que eran
algunos teólogos dicen que eran parte de los fariseos que se habían convertido a Cristo. Se entregaban a Cristo, hermanos, y algunos se entregan porque en ese momento, hermanos, como un Pablo que se entrega a Cristo, hermanos, había otras muchas personas que también se entregaron y se convirtió en una modalidad para algunos. Antes, 40, 50 años atrás, ser cristiano era un pesar, hermano. Recibías mucha persecución. Hoy, en este día, es la moda ser cristiano, evangélico y miembro de cualquier congregación. ¿Okay? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Entonces, amados, esta gente llega a trabajar en fruto ajeno, a hacer su propio concilio, su propia, yo les llamo mafias, sus propios grupos. Quieren imponer una idea, quieren imponer una doctrina que ya no tiene relevancia para el nuevo pacto en Cristo Jesús, hermanos. Quieren aplicar el sistema de la ley de Moisés dentro de un pacto de amor y de misericordia, santos. Y lo peor de todo es que la enseñanza es: si no lo hacen, no son salvos. ¿Cuántos hemos escuchado eso? De que si no practicas aquí o allá, no eres salvo, hermanos. Hermanos, y este tipo de gente viene con la intención de imponer más que enseñar. Hay una diferencia entre imponer e enseñar, hermanos. Cristo nunca impuso, Él enseñó. Tanta fue su fuerza en esas palabras tan maravillosas que dice que los mismos fariseos se admiraban de la palabra que salía de su boca. ¿Cómo no? Si Él es el Verbo, el creador del universo, amados del Señor. Pero aun cuando les exhortó duramente por aquel grupo que les seguía y les habló con mucha fuerza, con una exhortación plena, hermanos, les dijeron: se te van a ir, Señor. Y luego les dijo el Señor: ¿y ustedes quieren irse también o qué rollo? No le dijo así, pero más o menos, ¿verdad que sí? Y luego responden: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, no se trata de imponer. Es la diferencia entre una secta y una iglesia. La secta impone, te obliga, te doblega, te maldice si tú no eres practicante o no eres participante. Muy diferente. Mire, se lo voy a poner de esta manera. ¿El diezmo es imposición? ¿O es un acto de gratitud del corazón y de obediencia a Dios, hermano? Qué gran diferencia hay, que cuando a la membresía se le impone, entonces pierde la gracia, pierde la bendición, porque ya estás otra vez bajo la ley. Entonces, hermano, cuando tú traes tus diezmos al alfolí, lo haces por amor, lo haces por la obra, lo haces porque aún antes de la ley hubo prácticas de ella, como Abraham, como Jacob, que lo practicaron no porque había una ley, lo practicaron porque amaban a Dios y fueron bendecidos. Dice que Abraham era riquísimo. Entonces no se trata de imponer. Por eso, cuando hablamos del tema aquí, no se les impone, se les enseña. Hay gente que lo aprende, hay gente que no lo aprende. Eso no le va a afectar, hermanos, ni a la iglesia ni a él. Le va a afectar a él en forma en que cuando le pida a Dios abundancia, no va a tener ningún crédito en el banco celestial. Porque la palabra de Dios dice: hacer tesoros en los cielos. Amén, amados. Entonces entendamos y comprendamos esto, hermano. No se trata de imponer. Ahora ellos llegan, y ¿cómo es la imposición? Si no hacen esto, no son salvos. Ahora, a uno recién convertido, ¿qué pasa? No, pues mutílenme. Yo quiero ser salvo, si eso tengo que hacer
para alcanzar la salvación, pues ahí estoy. No, espérame, no es así. Por eso Timoteo, que era padre, que su padre era griego y su madre era judía con su abuela, hermanos, batalló mucho. Fue rechazado. Fue, hermanos, puesto en mucha dificultad. Y algunos de los seguidores de Pablo tuvieron que ser expuestos a la circuncisión siendo adultos. Imagínense el dolor, la enfermedad. Imagínense la infección. Estoy hablando con adultos, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, amados del Señor, qué terrible todo esto, amados de Dios. Qué terrible. Por eso es que la ley nadie la pudo cumplir, hermano. Aún los que trataron de ser los más piadosos tuvieron sus faltas y sus dificultades. Y ahí viene otro razonamiento, cuestionamiento que se nos da. Y dice, entonces, ¿para qué existió la ley? La ley existió para enseñarle al pueblo que jamás va a poder alcanzar la salvación por sus propios méritos. Que somos pecadores, que en pecado me concibió mi madre y en pecado fui creado, hermano. Y que no hay salvación y no hay forma de alcanzar la redención, ni ser, hermanos, limpios ni santos ante la presencia de Dios. Por eso Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermanos. Entonces Él viene y Él hace la obra redentora. Por eso creemos en la cruz. Por eso creemos en el sacrificio y sobre todo en su resurrección, amados. Porque eso es lo que nos da a nosotros el acceso. El acceso, no los actos de la ley, no las fórmulas religiosas, no el pertenecer a una institución religiosa. Lo que a nosotros nos da acceso es Cristo, hermanos, porque en el nombre de Cristo tienes acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para tu vida. Qué tremendo, hermanos, cómo nos abre el corazón y la mente. Entonces la gente a través de los años, de los siglos, de toda la historia, siempre le han añadido a esto del evangelio, hermano. Tratar de que el evangelio sea más complicado. Y hay de ti si no eres parte o no interpretas correcto como ellos dicen que debe de ser. ¿Sabe cuáles son las fórmulas de la iglesia popular? La iglesia popular no dice, hermanos, que sea la Biblia la absoluta fuente de salvación. No. La absoluta fuente de salvación es la Biblia y la iglesia. Y la iglesia tiene toda su liturgia para cumplirse. Si interpretas y te vas únicamente a la Biblia, no entras, no eres. Y así, váyase con cualquiera de las demás sectas y demás religiones y demás creencias. No importa si son históricas de 2000 años. Siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Imponen, pero no enseñan. Enseña la palabra del Señor. Háblales de Cristo, háblales de su palabra, de su amor. Fíjese bien, fíjese el carácter de Cristo en los 4 evangelios. Visitó la sinagoga, cumplió la ley. Pero fíjese que Él nunca mantuvo su ministerio dentro de 4 paredes. Caminaba en las calles polvosas de las aldeas. Caminaba entre la gente, entre la multitud. Se juntaba a la orilla del mar de Galilea y ahí se reunían multitudes y les enseñaba y tenía compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Iba a los pueblos. Qué tremendo. El templo, este lugar, no es una cosa nomás que un instrumento, no es objeto de salvación, menos de adoración, hermanos. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, hermanos. La presencia no la encuentras aquí, la presencia ya la traes tú. Hey. Entonces ellos llegan y quieren imponer reglas, quieren imponer regulaciones, regular la palabra de Dios, regular la salvación. ¿Para qué? Para que siempre haya intermediarios. Cuidado con los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Yo soy tu apóstol, yo soy tu cobertura. Si no pasas por mí, no entras. Si no estoy yo, olvídate, maldecido estás. Y si te vas de mí, más todavía, no te va a ir bien. ¿Qué le pasa?
Y estoy hablando de pastores, ¿eh? Ya no estoy hablando de sacerdotes, ni de ancianos, de otras congregaciones o otras. No, a ese punto hemos llegado. Entonces, regular la palabra o regular es hacer lo que hacía la iglesia popular antiguamente. Antiguamente, hermanos, no se podía, no se debía hablar en la liturgia, las escrituras en el idioma que se entendiese, tenía que ser en latín. No se podía, no se debía, hermanos. Se entiende que con los años y con el movimiento de la Reforma, cuando se levanta el protestantismo, hermanos, comienza una reacción, porque la gente comienza a oír ¿qué? La palabra. Ahí le va. Le voy a dar un dato aquí curioso. Qué extraño. Que cuando Martín Lutero, cuando Calvino y todos ellos en el año 1500 comienzan lo que se conoce como la Reforma Protestante, en ese mismo tiempo se inventa, ¿qué cree? La imprenta. ¿Y cuál cree que ese fue el primer libro que se implementó? La Biblia. Y el protestantismo comenzó a empujar la Biblia y comenzaron a predicar lo que estaba en la Biblia. ¿Y qué pasa cuando la gente oye? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Estamos captando, hermanos. Entonces, de alguna manera el enemigo siempre va a tratar de retrasar, de estorbar, perturbar la obra del Señor. No entres en discusiones, hermano. No le pongas like a lo que miras en Facebook. No sigas a personajes, porque tarde que temprano te van a decepcionar. Tu rey es Cristo. Y a la iglesia vienes a edificarte, a aprender, a hacer, a dejarte ser enseñado por la palabra, no por el pastor, hermano. Por eso, si yo no estoy bien, enseña mi hermano Humberto, bien enseñan los diáconos, bien enseñan los invitados que traemos, hermanos. Amén, amados. Porque amas la palabra, amas a Cristo, sirves a Dios. Entonces olvídense de las imposiciones y regulaciones que se quieren agregarle a esas fórmulas para que usted alcance la salvación. Ya Cristo me salvó. Mire, estoy preparando, aquí entre no le diga a nadie, esto está grabado de todas maneras, pero estoy preparando un mensaje bien lindo, hermanos, sobre aquel hombre que fue sanado. Y luego lo cuestionaron. ¿Cómo lo cuestionaron, verdad? ¿Y quién te sanó? ¿Y quién te dio la vida? ¿Y por qué? ¿Y sabías que ese es un pecador? ¿Verdad? Y el hombre responde y dice, mira, yo no sé si sea pecador, yo no sé si sea un hijo de pa' allá y pa' acá, lo que tú quieras. Un inútil, un tranza, lo único que sé, que ciego era y ahora veo. Ciego era y ahora ya les di el mensaje, ya lo voy a quitar de la lista. Y es cierto, hermano, ni la religión pudo ayudarte, ni las confesiones, ni las liturgias, ni el asistir a un salón de reino, ni ir para allá, ni andar cambiando, ni leyendo revistas, leyendo libros de Mormón y cuánta cosa, hermano, hasta que Cristo vino a tu vida. Entonces después te criticaron y te dijeron, ay, cambiaste de chaqueta, ay, te hiciste religioso, ay, eres un aleluya. Pues sí, será lo que tú seas, pero antes era alcohólico y ahora ya no lo soy. Antes era un pecaminoso miserable que iba el domingo a golpearme el pecho y el sábado en la mañana amanecía bien crudo. Y ahora ya no lo soy. Maltrataba, era adúltero, fornicario, mal hablado. Y ahora ya no lo soy.
Hermano, no cambia la iglesia, lo que cambia es Cristo, hermanos. Por ello es que mantenemos esa doctrina, esa enseñanza limpia, sana. No le añadas, no le pongas. Déjalo que la palabra de Dios, porque Cristo cambia a la gente, hermano. Y cuando es cambiada viene y se acerca ya por su propia naturaleza espiritual, por el nuevo nacimiento en su corazón y en su vida. Son buscadores de Dios. Y esa gente discierne cuando le están dando palabra y cuando le están dando a tole con el dedo. Amén. Qué coloquial se oyó eso. Agregar fórmulas para la salvación, con discusiones y contiendas que después se vuelven argumentos interminables, hermano. Pleitos. No te pelees con los testigos de Jehová, menos con los mormones. No le hagas caso a los unicitarios. No le pongas más que de malos tacos con los apóstoles y profetas y los patriarcas y los querubines y toda esa gente que levita cada vez que se sube y tiene la gente adorándole, hermano, y dándole su dinero y todo eso. No, déjalos. Usted no comente, no discuta. Hay un alma perdida allá afuera que tiene la necesidad de oír la palabra del Señor. Hay un pecador que en algún momento anda buscando, que fue a la consejería, que su matrimonio se está diluyendo, que sus hijos están en problemas. Ellos necesitan el amor de Cristo Jesús. Pero hoy andamos haciendo proselitismo, sacando gente de otra iglesia como esto, llegando a ver. ¿Quiere que le cuente algo aquí entre nosotros? No le voy a decir a nadie, ¿ok? ¿Cómo vamos? Sí, me da chance, me quedan 6 minutitos. Aguántenme, ahí le va. Esta está buenísima, buenísima está. Y ya sabe que a mí me gusta hablarle de la experiencia personal, no lo que he leído en otro libro, ni tampoco lo que alguien me contó. Pero esta me pasó a mí. Mire, yo tengo aquí viviendo en Perris ya lo que tengo de pastor, más de 30 años, hermano. Y aquí en Perris he tenido 4 casas que me he cambiado. No, las vendí, no creo que soy dueño. No, tengo la que tengo. ¿Cómo le llaman allá? La chimpa, ¿cómo más se llama? El jacal, ¿qué más? Sí, la chocita que tengo es la única que tengo nada más, ¿ok? Porque no. Cuando guste llegar ahí, llegue y tal. Nos tomamos un café si quiere. Nomás me habla, no llega a tocarme. Pero en una de las casas donde vivía, tenía una vecina que siempre tenía una señora latina que venía a ayudarle como hacemos muchos nosotros los latinos, ¿verdad? Lo que son los jardines y la limpieza de casas, pues ahí es donde nos hemos desenvuelto. Dios nos ha ayudado con eso. Y llegaba esta mujer, como duré ahí como unos 7, 8 años, la llegué a identificar. Entonces yo salía y de tiempo en tiempo me tocaba verla, que llegaba ciertos días de la semana o alguna vez el sábado, y yo siempre traté de saludarle. Siempre. A mí me gusta mucho la gente, me gusta saludar, me gusta conversar, me gusta tener una relación con cualquier persona, muy respetuosa siempre. Y pasaba la señora y yo le hacía así y no me... Buenos días, hola. Nunca me respondió. Un día estaba yo haciendo algo en mi garage con la puerta abierta y estaba yo, creo que estaba haciendo un servicio a un carro o algo, y tenía la música cristiana elevadita. La tenía en el garage, pero yo estaba afuera, pues quería escuchar, y estaba escuchando un cántico. En eso llega, y cuando llega se me acerca y me dice: oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo también. Aleluya, por fin me habló. Bendito sea Dios. Y comienza la perica esta. Fíjese que yo voy a tal lugar y ahí estamos, y me invitó.
No me preguntó si me congregaba. Me evangelizó. Me quiso ganar para Cristo. Yo nomás decía, ajá, yo soy muy paciente con la gente. Sí, bueno, qué bueno. Dios me la bendiga. Bendiciones. Si puedo, por ahí llegaré. Después de 20 minutos que me estuvo evangelizando, se fue. Nunca supo quién era, ni qué, nomás. Ahora, ¿por qué, hermanos? Por celitismo. Quieren llegar a levantar frutos donde no han trabajado. ¿Qué si yo hubiera sido un borracho pecador? ¿Qué si hubiera sido un drogadicto? Y que en ese momento le levanto la mano para saludarle. ¿No hubiera sido una buena oportunidad para que ella me contestara el saludo? Y con los tiempos, los meses, los años, un día me hubiera dado un tratadito nada más. Ni siquiera me hubiera hablado, nomás me hubiera dado un tratadito que hubiera dicho: Cristo le ama y le quiere salvar. Porque ahora, después yo medité, el problema no es esa persona, el problema es la iglesia donde se congrega y el pastor que le enseña. Porque así aprendieron. No te juntes con los pecadores, no camines con ellos, no les hables. Pero si encuentras otro cristiano, tráetelo. ¿Okay? Porque esto hay que hacerlo más grande. Otra vez. Por tercera vez. Se me fue el tiempo, hermanos. Un buen consejo. El consejo que está en la palabra del Señor. Llévesela en su corazón. Está en 2 de Timoteo 2:20. Y podemos darle muchos consejos sobre cómo lidiar con esta situación. Pablo lidió con esta situación. Todos los apóstoles lidiaron con esa situación. Pedro lo lidió con ello. Pero mire cómo Pablo le dice a Timoteo en cuanto a estas cosas. Segunda de Timoteo 2:20. ¿Lo tienen, amados? Quiero que le pongan atención. Ya le prometo que al cabo ya en Netflix le puedes poner stop y se queda. ¿Ok? Ya no es antes que, hermano, no pude ir porque me perdí la novela. ¿Aló? Santo Dios. No se crean, santos. Versículo 20, ¿ya lo tienen? Pero en una casa grande, mire qué interesante, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Déjeme decirle algo. Lo voy a halagar. No hay iglesia más hermosa y más bonita que esta. Usted no va a encontrar un lugar más precioso que este, hermano. Y le digo porque yo acabo de venir de visitar varias iglesias. Y no la cambiaría, y grandes, y no la cambiaría por ustedes. Porque ustedes son oro y plata. Amén. Sí lo son, sí lo son. Ahora, no, mejor ni se aplauda porque dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Amén. O sea que dentro de todo este oro maravilloso y plata que tenemos, también tenemos unas que otras varitas ahí, ¿verdad? Que pajita, ¿verdad? Que lo único que hay que hacer para deshacernos de ello es prenderle fuego así. Ya se le acabó el fire. Y dice aquí, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué le he enseñado? Que a veces el que contradice, el que pleitea, a veces también Dios lo usa para probar su paciencia. Que usted es oro, digan amén. Órale pues, nomás se lo dejo ahí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Aquí estamos usted y yo, con corazones honestos, limpiados por la sangre del Cordero, invocando a Dios, al Señor. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones que
La necedad déjaselo al necio. No te metas, no te va a entender. El tonto sigue siendo tonto, hermano. Amén. No te pongas a discutir, déjalo, que se dé contra la pared hasta que se canse. Tú, hermanos, sigue la justicia, la fe, el amor. Amén, amados. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué, hermano? Contencioso, sino amable. ¿Para con quién? Para con todos. ¿Apto para qué? ¿Y ser qué? Súfrale. Aleluya. Bendito Dios. Ahí anda detrás de los pares de sufrir. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo, amado del Señor. Versículo 25. Que con mansedumbre, mansitos, con tranquilidad, hermano, con paciencia, con amor. Amén. No reacciones ante las provocaciones de los pleitos. No, es que usted no reaccione, hermano. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ve como si es bien relevante la palabra del Señor para nuestro tiempo, hermano. Así que vaya a la escritura. Les cayó el 20 hoy, hermanos. Entonces, recuerde, su salvación no depende ni de las prácticas, ni las liturgias, ni los mandamientos humanos. Depende de la gracia redentora de Cristo Jesús. Que si esa iglesia es esto, es aquí, es allá, pues sea lo que tú quieras. Pero una cosa te digo, ¿eras ciego y ahora? Pónganse de pie, amados. Vamos a orar. Gracias al Señor. Disculpe.